Shalom. It's nice to be back every Shalom, time I go shalom, away. I paz, feel paz. I'm gone for 200 years. Es First of all, I'd like verdaderamente to agradable welcome estar de Catherine regreso. back with us. Where is she? Quiero dar she la had bienvenida a, a Catherine major, Strickland, que está con heart nosotros. surgery, and thank God I can Ella see tuvo the una hand of God with her, with the cirugía doctors. I remember when I mayor a went to see corazón her a day abierto, or two after her pero Dios operation. estuvo con los I couldn't doctores. find the Recuerdo room, cuando but fui I a could hear verla her voice from far, antes so de I la followed the voice. So operación. I thought maybe they forgot No to podía encontrar make el an cuarto, pero operation or escuché something, but she was up la voz and there. That's great. de So, by Catherine. the way, it was Ella very estaba nice to be at the bien, Bible school to teach recuperándose. these children. You know, one of the Fue highlights is muy we're agradable flying estar above the en la escuela de Rockies, you know, Biblia. between like Una de Calgary los and Vancouver, you have these beautiful mountains, impressive de las mountains. cosas que vemos allí son Anyway, they're las right montañas outside of rocallosas. Vancouver, and when the plane begins its descent, we gradually get closer and Fuera de closer to these Vancouver mountains. I took one picture. tenemos, I don't know if you can see, it's vemos que beautiful estamos when you más get cerca y más closer. cerca de las Another one where it montañas. was getting a Es little impresionante. cloudy, but it was beautiful out there. And also, Esta to fotografía es have de a la, picture of de the la clase classroom, donde but you know estábamos. what? Era It's really a verdaderamente blessing to see hermoso. these young Tengo students who también come una actually from all over the fotografía world, de la especially clase. from Es Europe. una You know, verdadera and they bendición were so ver hungry a for estos the word of estudiantes. God, you Vienen know, de line Europa, up, you know, de por to todo el ask the mundo. question. Están So hambrientos all por la this palabra de is really Dios. a blessing. It was a blessing Y for me hicieron and Sharon. líneas incluso para So preguntar today we're starting muchas a cosas. Fue una powerful verdadera bendición new para Sharon book, y para the mí. book Ahora of vamos a Jacob. estudiar Okay, una or James. poderosa If you have your Bible, you can turn with me to palabra. this Es book. el libro You know, I will de begin Jacob, to give you an overview of this Jacobo, great o de letter. You Jaime know, o this Santiago, como lo epistle conocemos was en written by español. one of the first leader of the early Empezaremos church, who a was the darles pastor una of a first revisadita a esta congregation gran in carta. Jerusalem. La epístola fue It is escrita por considered uno one de of los the first primeros letters líderes de written. las It primeras was written iglesias, around quien the year era pastor de 45 la primera AD, and it congregación en opens up the Jerusalén. world Es of the first considerado una century de las primeras through a man cartas of God escritas alrededor del so mundo, much experience and 45 endowed años with a antes de great Cristo. love, and Y abre was la so well palabra a la seasoned primer by the siglo a harsh través de un environment he hombre de was living Dios in. de tanta While the experiencia y surroundings were comprometido very con un gran hostile amor. for Y Christians también in and outside Jerusalem, especially, by the way, con for esa Jewish sal que believers. nosotros You know, in necesitamos dar Jerusalem, the en Sadducees and the el Pharisees medio could not ambiente tan tolerate duro, anymore mientras their los presence. alrededores For eran they muy were hostiles para outspoken, cristianos right? dentro y Most fuera of de la them ciudad de have seen Jerusalén, Jesus especialmente para resurrected. los And as judíos Amos creyentes. says, the En Lord Jerusalén los God has saduceos y los spoken, who can fariseos but no pueden prophesy? tolerar de And in ninguna the manera su diaspora, presencia para ellos, that is porque among the hablaban nation, mal. it was not La easy for mayoría de Jews. ellos veían a There Jesús was so much resucitado y anti-Semitism todos then. decían, And el so Señor Dios the ha new hablado. believers, the founder of Pero the church, ¿quién did puede not have it easy creer en at esta first. But profecía? we're Así going es to que see, los we're going to see something extraordinary. We're going to see that James fundadores de la actually does iglesia no lo not deal podían directly ver with these fácil issues, al but principio. instead focuses on an James, age-long Santiago, problem, como lo right? conocemos en The heart español, of no man, podía the estar en spiritual esto, pero se condition of the enfocaba believers. en los problemas, Right? en el All corazón through the de los book, the hombres, message, la it seems condición is espiritual if de one los first takes creyentes, care of his todo a relationship través with del God, the libro. rest will be El much easier to mensaje deal with. daba la amistad que tenemos con el Señor nos debe and the hacer rest will más have less effect on fácil the la vida person aquí. who has La God as his pobreza, friend. That's his message. el abuso, And so James gives us some podemos powerful enfrentarlo recipe más fácil for our spiritual que la growth. gente que enfrenta You know, todo someone este says that it abuso took one day to fashion man in God's para image. nuestro crecimiento However, espiritual. ever since the fall, God has been working Dios restoring hizo al us hombre to him. en su imagen, Spiritual pero el growth hombre actually cayó. does Dios take está time. ayudándonos a Now, who was James? restaurarnos simply cada says día. James. Esto toma tiempo. Pero And ¿quién this era name occurs 42 James, times in the Santiago? New Testament, and there are La at least Biblia 5 simplemente persons who dice carry James, this name. Santiago. Y este 2 of hombre the es 12 mencionado disciples had 42 the same veces en el name, Nuevo the son of Testamento, Zebedee y and the ahí son of hay al menos Alphaeus. 5 personas But que here llevan el again, mismo where nombre. there Tenemos is enough al hijo de information to Zebedeo, al discover hijo de who the Alfeos, James pero of the aquí otra Scripture vez, is, of this mientras letter hay is, suficiente we información recognize para the reconocer touch quién of es the divine author. Santiago de esta Like it was for letra, most of the reconocemos prophetic el toque books del in the autor Hebrew divino, Scriptures. como There fue is para la little mayoría that de is los said libros about the proféticos human en las author. escrituras We hebreas. barely Hay know who poco que se ha Obadiah dicho is, acerca del Hosea, autor Zephaniah. humano. And this Casi is no done so sabemos that, quién why? era Why do you think? Obadiah, So that Oseas, we Joseas o focus on Zefanías. the author with a big A, Son, that is on esto es God hecho himself, on que the no first nos author. enfocamos The en Bible is esto, written en in el such hombre, a way that pero no man sino can que be nos idolized. enfocamos en el autor The de la only palabra. hero in the La scripture Biblia is
es escrita de una manera que no puede el hombre ser idealizado.
El único héroe de las Escrituras es Dios y es Yeshua. Sin embargo, hay pocas cosas que podemos seguramente concluir acerca del hombre de Santiago. Del texto y la historia, las cosas nos ayudarán a poner la carta en el momento histórico en el que vivía. Mientras aún se debate entre la gran cantidad de evidencia del punto en que Santiago podría ser el cuarto hermano medio de Yeshua, el líder de la primera iglesia. Esto es como lo identificamos. Y así podemos ver las escrituras de un hombre que estaban tan relacionados con Jesús a sí mismo. Él vivió y creció con él. De hecho, podíamos ver mucho en las palabras de Yeshua. Podemos ver también que podría ser, como Pablo, hostil hacia Yeshua, pero él estaba como cuando Mateo lo dice en el 12, donde Jesús estaba con sus discípulos y su familia, y ellos vinieron a hablar con él, y abiertamente empezó a cambiar las autoridades, pero Santiago tornó a ser como Yeshua, cuestionando valientemente las enteras religiosas establecidas, algo el cual costó su vida. Josephus, el primer historiador judío, mencionó a Jesús y a Santiago, decía, el hermano, medio hermano de Jesús fue apedreado para morir. Eso pasó 62 años antes de que Dios. Josephus lo menciona. Fue Josephus quien nos dice esto. Él vio y reconoció al hermano después de la crucifixión, la experiencia y el efecto del poder de la resurrección, y eso nada lo puede cambiar. Jesús apareció a él, se apareció después de la resurrección. Él lo vio y lo reconoció después de esa crucifixión. Experimentó el efecto, el poder de la resurrección, y esto les quiero decir, nadie podría ser movido si experimenta todo esto. Mientras los creyentes empezamos a ver a Jesús como su presente Salvador, su presencia sobrepasa la presencia de cualquier individuo que quiera venir. Y quiero decirles que esto nada lo puede cambiar. El que es creyente es siempre creyente. Santiago, como Pablo, ambos hostiles a Dios en el principio, ambos se convirtieron después de que el Yeshua resucitó. Josefos, el historiador, no era creyente en Yeshua, y él veía a ellos como simplemente objetos de escrituras en la historia, y escribió también sobre todo lo que sucedía aquí. Josefos estaba bien relacionado con las escrituras. Él escribió la historia de los judíos para los líderes griegos. Él debe haber recordado la condición de la destrucción del primer templo en 586 a.C., que fueron muy similares al único presidiendo el segundo templo. Los profetas de Dios fueron perseguidos y hechos asesinados por las autoridades religiosas, como fue en el caso de Jeremías, y que lo vemos esto en el primer siglo. ¿Cómo es que Santiago trae su mensaje? Yo quiero decirles, eran tan vívidos y coloridas la manera en que él nos lo da a conocer en este pequeño libro de 5 capítulos y 108 versículos. Santiago contiene algo así como 29 bien diseñadas ilustraciones. Uno de los predicadores, que es una tarea difícil y muy difícil para apropiar las ilustraciones y aumentar el mensaje. Él hablaba de las olas del mar que son llevadas y arrojadas al mar por el viento. Y si tú piensas en Santiago, puedes pensar que tú estás representado por esas olas. Cuando dudas, tú puedes ser así como las olas. Cuando tú no acostumbras que Dios te da la fe, entonces tú serías así. Él hablará de las hermosas flores. Imaginen una hermosa flor cuando el sol se levanta y
se posa sobre ella. Y cuando Santiago la menciona, que esto representa sus riquezas, sus materias, lo que hay, todo lo que no tiene eterna base. Ellas se marchitan como el pasto, como estas hermosas flores. Y entonces se habla del hermoso y maravilloso bosque, pero que en un momento todo el fuego lo consume. ¿Qué es esto? Esta es tu lengua. La respuesta, cómo mal colocamos la palabra cuando nos puede acabar a todos con cualquier clase de cosas diabólicas. Y él insistirá en el poder de la lengua. Y nos responde a algunas preguntas como, ¿puede el arroyo fresco darnos amargas aguas? ¿Puede el árbol darnos aceitunas echadas a perder? ¿O puede la vid darnos higos? ¿Qué significa esto? Es la lengua. Dice en el versículo 19, yo lo voy a poner aquí dejemos que cada hombre sea rápido para escuchar, lento para hablar y lento para estar enojados. Esta epístola es tan práctica, esta es la manera como debemos vivir. Y hay tanto más acerca de la lengua, acerca de las palabras que hablamos, que no nos deja ir. Tan poderosa es la lengua que la compara con las pequeñas mordidas que los caballos se dan en la boca, que está en el capítulo 3, versículo 12, o la rudeza de los barcos, las cuales deciden la dirección en que el barco debe ir, rechazando la fiereza de los vientos. Tal es la lengua a la cual nos dirige a la persona completamente, y la comparan más allá con una bestia o un pájaro o un reptil o una criatura del mar que se acaba todo por la lengua. Después de leer este libro, quiero aplicar la regla de 3. ¿Qué es? Rápido, lento y lento. Rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarte. Cuando la persona nos hace sentir mal, hay que hacerlo sentir que nosotros somos inteligentes. Y él nos da a conocer este material y el contraste en esto. ¿Sabe lo que él dice? Que recordaremos este contraste. La pobreza contra la riqueza, la verdad contra el error. Nos dice en 1:16, no se sientan mal, y nos dice cómo encontrar la verdad en la palabra de Dios. Al encontrarlo más tarde. Y viene de humildad a enojo. Y esto nos dice que esto no produce la justicia de Dios. Esto es hermoso. Veamos al 1:21. Él nos dice que recibamos la humildad, y la palabra plantada es como la semilla que nos debe hacer crecer. Y él habla de la palabra, habla de Dios, que es posible a salvar nuestras almas. Algo hará al final. Y otra vez, después de leer esta carta, si no estamos completamente entendiendo esto, encontraremos el contrasto entre esto en la carta de Santiago, que es un gran maestro para hacerlo. Y este es una cosa muy importante en el libro. Está la madurez espiritual. Este es el gran deseo para todos los creyentes. Veamos lo que dice. Puede ser perfecto y completamente, puede faltar de todo, porque la madurez espiritual está hecha para poder estar completo en la complejidad de lo que es Yeshua y vivir una gran vida con Dios, siendo un pastor de Dios. Santiago sabe que no es fácil, y él anima a sus creyentes, como en el capítulo 7.
5, versículo 7. Vean cómo los granjeros esperan para el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente por él hasta que recibe la tempranera y última lluvia. Así que sean pacientes, sufran largamente, pero con rectitud. Así esperaremos en los milagros de Dios. Así el creyente que trabaja y sufre fuertemente los ataques, espera en el Señor. Santiago es una persona verdaderamente agradable. Es verdaderamente a veces muy fuerte. Él habla de todos sus hermanos como mis hermanos. Cuenten todas sus alegrías cuando caigan en pruebas. No sean, tiene otra palabra, mis amados hermanos. Este es el origen de un pastor. No sean, de ninguna manera, no se sientan tristes, mis amados hermanos. Así nos sentimos verdaderamente decepcionados cuando escuchamos a falsas doctrinas. Santiago, como los profetas delante de él, estaba solamente sostenido por el conocimiento de Dios, conociendo su carácter, su ser, que revela su palabra. Oseas lo decía, mi gente está pereciendo, ¿por qué no tienen conocimiento? En Santiago, él nos quiere ayudar a no perecer. Él habla tan altamente de la palabra de Dios, él llama la palabra de verdad, la palabra de verdad. Es divina a través de todo el tiempo. Es verdaderamente en la que podemos depender. Y también Santiago habla de la palabra como el espejo del alma. ¿Qué es lo que la Biblia representa para ti? Un libro que lees, un libro por el cual vives. ¿Qué es lo que representa? Y dice en capítulo 5, versículo 23 y 24. Si uno es el que escucha solamente pero ser hacedores de la palabra y no solamente la escuchen, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es como si tú vas a darle la espalda a las bendiciones que son para ti. Santiago también nos da muchos ejemplos de creyentes que sabían el valioso tesoro de la palabra de Dios. Habla de Abraham, cómo este hombre vino a creer tanto y hablaba de él durante 400 años y menciona Rahab, la mujer del pueblo, que con fe tuvo grandes frutos, y los profetas que experimentaron el rechazo de todos, pero siguieron adelante porque tenían a Dios. Y de Job, que nos enseña tanto acerca de paciencia, y menciona mucho acerca de Elías, y nos dice que él podría traer la lluvia y parar la lluvia. Quizá ustedes también pueden hacer eso, pero hay que tener fe. Esto es lo que la fe nos hace. Mueve montañas. Y claro, él habla altamente acerca del dinero y como del Señor. Y Él lo representa como el Padre de las luces. Nuestro Dios es puro, absolutamente perfecto, y no hay variación, no hay ninguna sombra en Él. No hay la oscuridad en Él para nada. Algo que no podemos asociar con la santidad de Dios, con el demonio que anda libre en este mundo. Pues Dios no es la causa de lo diabólico, porque no hay lo diabólico en Él.
Miren al corazón del hombre. Ustedes encontrarán mucho de esto en él, del enemigo, pero no Dios. Dios los puso en esta condición. Pero podemos decir, como él decía Santiago, Dios no tienta a nadie. Al contrario, todos los buenos regalos vienen de él. Por eso él estuvo diciendo que Dios bendice y el Señor también restringe al enemigo. Este es un importante mensaje de los ataques del enemigo en Santiago. Él decía también, Santiago, en el capítulo 4:8, corran a Dios y Él correrá a ustedes. Él responderá. Lo han llamado últimamente, esta es la pregunta que tenemos ahorita. Han orado a Él, han sembrado para Él. El Espíritu en esta carta nos dice que Él es, como su nombre lo dice, Él está siempre presente, siempre esperando por una llamada, un grito tuyo. Y Dios no es aproximado a nosotros más que como un protector, la arma completa, la armadura completa de nosotros. Los demonios también creen en Él y tiemblan en su presencia. Déjenme decirles algo, si Dios está en nosotros, y si estamos permitiendo que de nosotros, los demonios no tienen ningún poder sobre nosotros, ellos huyen de nuestra presencia, porque tenemos al Señor de las huestes, el Señor de las armadas, exclusivamente. En esta epístola está escrita para exaltarlo en las escrituras hebreas. Si el Espíritu habita en nosotros, como lo dice en el capítulo 4, versículo 5, ¿quién o qué puede estar contra nosotros? Dios nos protege, es nuestro abrigo de todo. Es la verdad. Al final, Santiago habla de la corona para aquellos quienes trabajan en la madurez espiritual. Él dice, tendremos una corona eterna de la vida. Y por lo tanto, reconocemos en esta letra otro tema, que es la inminente venida del Señor. Está en el capítulo 4, capítulo 5, 18. Santiago dice que la venida del Señor está muy cerca, está a la mano. ¿Qué quiere decir? Betania estaba at hand, a la mano de Jerusalén, es a varios kilómetros. Pero es como si nuestro Señor Jesús está en el centro de Montreal y Él va a venir pronto. Es así que Él está. El creyente debe pensar que está tan bien protegido de Dios. Y una cosa más importante en esta poderosa letra son las divinas bendiciones que rodean a Jacob o James o Santiago, que habla con tanta autoridad. A quien mucho le es dado, mucho le es pedido. Él usa su autoridad. Él presenta su carta a nosotros con muchos imperativos. Hay 59 imperativos, órdenes en este libro. Imperativos que nos demandan, nos piden las 59 leyes de Jacob, las 59 leyes de Jacob, de Santiago. Estas son las leyes de Cristo. Es la ley real, es la ley de libertad. Porque es real, porque es de Dios. ¿Y cómo puede uno hablar de ley y de libertad? ¿Cómo puede haber una ley? La ley que confina, que limita, no como la ley de Dios. La ley de Dios nos libera de pecados, nos da un nuevo nacimiento, viene a darnos la prueba de la ley de libertad. Y esto nos alimenta tanto para el tiempo del primer siglo, cuando muchos judíos nuevos vinieron a la fe y ellos venían cargando con ellos mismos la ley mosaica. Era difícil para ellos dejarlo ir. Era necesario el pedirles que vinieran a esta nueva ley. Santiago removió la barra
guarda todo lo que prohibía llegar a esta nueva ley, la ley de Mesías, que es llamada la ley del Señor. Hay una que dice en el capítulo 4, versículo 18, una sola ley para dar, es la misma ley que es el ceremonio que está rodeando todos los aspectos de la ceremonia. Él habla de las leyes como el Señor hablaba de las beatitudes en el sermón de la montaña. Él recuerda todo lo que Dios, lo que Jesús dijo allí, porque Él hablaba tanto de esto en este libro. Este libro nos recuerda además del libro de Proverbios. Las oraciones son pequeñas y cada una emite una verdad, una después de la otra, tantas que alguna gente dice que es difícil encontrar estructura gramatical en Santiago y que es difícil que la carta nos tenga un sentido porque la escritura es compleja, pero da sentido. Roy Blue dice que las perlas no están rodando solas, son verdaderamente tejidas unas a otras para formar un hermoso collar. Y esta carta fue escrita en excelente griego, tan bien escrita que una vez dijeron que alguien que le escribiera así no puede ser un judío que viniera de Nazaret, porque eran iletrados la gente que venía de allí, pero representa una verdad profunda. Es un libro de sabiduría y así es mi oración, que todos seamos bendecidos por esta poderosa y divina palabra en este libro tan de gran inspiración. Así que vamos a ver que aquellos que pierden mucho el mensaje de Santiago no están removidos del clima y del momento histórico que estábamos viviendo allí. Algo que vamos a ver en más detalles en el capítulo 1, versículo 1. El primer versículo tiene mucha información, así es que cuando nos proyecta al primer siglo, Santiago 1:1 dice, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus. La primera es cómo el nombre de Santiago viene a nosotros. Deseo que ¿y cómo es que los griegos dicen Jacob o Jacobus o Jacob? Aún unos lo llamaron Jacob, así que tenemos la carta de Jacobo a las 12 tribus. Hay una conexión judía en nuestra carta. ¿Cómo es que el nombre Jaime vino a nosotros? Es que fue el rey James que hizo la traducción de la Biblia, que él quería poner su nombre allí. Probablemente él estaba contento de tener allí su nombre, pero la carta ya tenía el nombre de Santiago. Esta es la primera Biblia que se tradujo al inglés King James del rey Jaime y tradujo Jacobus, que era la carta original, por James Jaime. Con frecuencia yo viajo al aeropuerto de Vancouver y cuando ordeno un café hay tanta gente amable en el frente del lugar donde voy a comprar el café y les digo, me preguntan cuál es mi nombre, les digo Isaac, es difícil para ellos escribirla, trato de decirles Jack y no lo hacen, pero cuando digo James, ellos lo escriben muy fácil y hay un y al final ellos llegan y escriben James Bond. Y así lo llaman algunos. Bueno, esto lo cito para decir que algunos lo llaman James, Jaime, Jacob o Santiago, como lo llamamos en español. Su nombre es Jacobos en griego. Esto es escrito en el Nuevo Testamento y es dicho como Jaime 26 veces, Santiago 26 veces. ¿Cómo podemos mantener este libro así? Y Yeshua dice, cuando vean a Abraham y a Jaime
Y en el reino de Dios esto no tendrá mucho sentido. De la misma manera, esto tendría más sentido si dejamos el nombre original de Jaime o Jacob o Santiago. Es posible que el nombre de Jacob vino a nosotros porque la mayoría de la gente dice que Jacobo fue suplantado porque él tomó el lugar de otro. Era el tramposo. No podríamos poner un nombre al autor de estas escrituras, pero quiero decirles, no es el significado del nombre de Jacobo. Este nombre suplantado fue la interpretación del nombre de Jacobo, porque cambió su nacimiento por un pedazo de pan. Pero hay un poderoso significado esto en Jaime, Santiago, que nos trae a Jesús, a la primera profecía mesiánica, cuando hablaba de la serpiente. Y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu semilla y su semilla. Él aplastará tu cabeza y tú herirás su talón. ¿Quién fue él? Fue Jesús, Yeshua, que él acabó con la cabeza del enemigo. Y él hirió su talón. La palabra, el nombre Jacob viene de Akeb en hebrea, una hebrea palabra que significa talón. De allí viene el nombre de Jacob. Es la primera letra del Señor Dios, Yud-He-Vah-He. Es la palabra que viene para agregar a Akeb, y la palabra de Dios, la Y. Así podemos ver la semilla del Mesías. ¿Cómo vino allí esta letra Y? Porque de allí venían de Dios las 12 tribus de Israel. El Targum fue traducido antes de Jesús. Es lo que dice la traducción: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre el origen de sus niños y el origen de los niños. Ellos vendrán a tener paz en los días del Mesías. Los niños son las 12 tribus de Israel. Así entendemos esto. Es el tiempo del Mesías, cuando Él regrese la segunda vez. Esto es de lo que hay detrás del nombre de Jacob. Y podemos mejor apreciar el resto del versículo. Antes de que vayamos más adelante, hay un nombre principal que fue cambiado. El libro de Judíos, actualmente en el griego, es el libro de Judas. Esto es como el libro original en griego es cambiado. ¿Por qué es cambiado? Porque este libro llegó a ser infame por Judas Iscariote. Judas significa adoración. Este es el libro de adoración. Es verdaderamente maravilloso ver las escrituras originales. James, vamos a regresar a la carta. Santiago, siervo de Dios, Dios y el sirviente del Señor de las 12 tribus, donde vemos la conexión en la diáspora. La carta está dirigida a las 12 tribus en la diáspora, que está compuesta de las 12 cartas de Jacob. Así podemos ver esto cuando fue confrontado con Agripa en Hechos 26:7. Para esta promesa, nuestras 12 tribus sirvieron a Dios desde el principio, noche y día, porque es la esperanza que esperan. Para esta esperanza, bendecida por el rey Agripa, yo soy acusada por los judíos. Esto se aplica para el cuerpo completo del Mesías. Antes, la primera iglesia era compuesta por las 12 tribus de Israel. Así es que Santiago se dirige a los creyentes de ese tiempo que vivían la diáspora. Aquí hay... diáspora es un término griego. Este es el término técnico para los judíos que estaban fuera de la tierra de Israel. Esto es como lo entendemos. Después de esto,
se confinarían en otras naciones fuera de su tierra. La traducción del Septuaginto, que viene después de la venida del Señor, es la palabra griega de diáspora, es la dispersión de los judíos entre las naciones, y podemos traducir el primer versículo de eso. Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en las cuales están en la diáspora, saludos. Aquí tenemos algunas de las claves de estas preguntas en la carta de Santiago. Leamos la primera. Mis hermanos, cuenten toda alegría cuando ustedes caen en pruebas. ¿De cuáles pruebas habla? No hay nada que no podamos ver aquí más que las pruebas en las que aquellas que caían los primeros cristianos, los primeros judíos cristianos en las naciones del mundo que se fueron a refugiar en la diáspora. Después de la muerte de Esteban, leemos en Actos 11:19, ahora aquellos que fueron regados después de la persecución sobre Esteban, viajaron lejos a Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra uno a uno, pero era solamente a los judíos. Probablemente no entendían que la iglesia debería ser para todas las naciones. Es difícil concebir para un gentil cristiano que era completamente judío al principio, y después los gentiles vinieron aquí. La gente de este tiempo estaba amenazada por la persecución. Era un gran problema para los líderes religiosos en Jerusalén, porque no dejaban a ninguno de ellos que se expandiera su palabra, la palabra de Jesús a los judíos en estos tiempos. Por eso es la persecución de la primera iglesia, y el sumo sacerdote dio una carta a Pablo en que le dijo que podía ir a perseguir a los judíos. Él nos dice en su carta, en Hechos 22:4, yo persiguí de esta manera hasta hacerlos muertos, atándolos y liberándolos en prisiones, ambos hombres y mujeres, así como al sumo sacerdote me había ordenado, y que fuera yo testigo, y todo el consejo de los ancianos. Así sabemos que cuando Pablo predicaba en muchas sinagogas, él perseguía a los cristianos ciudad por ciudad. Y él volvió a hacer podemos ver una parte de esto, había una parte de esto en la que Santiago nos habla. En esta carta había de tanto antisemitismo que había en ese momento. 25 años antes de la escritura de esto, el emperador Tiberius no quería a los cristianos. Él los sacó a todos los judíos creyentes. Después de esa carta, otro emperador, Claudio, sacó a los judíos de Roma. Era Augusto, Aquila y Priscila, si ustedes lo recuerdan, era una prominente pareja. Fue sacada también de Roma y vinieron a ser amigos de Santiago. El antisemitismo se expandió a través del mundo romano y está bien documentado esto. Es el mismo tipo de que sufrían los judíos en esta letra. Fue escrita en ese momento. Los judíos siempre fueron considerados una comunidad aparte después de la destrucción de Jerusalén. Todos los judíos de todo el Imperio Romano fueron forzados a pagar un impuesto, el impuesto judío, para todos los judíos que vivían en el Imperio Romano. Y el ingreso que ellos tenían de eso era para el templo de Júpiter. Eso es, podemos ver lo que pasaba aquí, los problemas que ellos enfrentaban. Esta es la condición en la que la iglesia nació. Podemos considerar esto una gran prueba, porque asimismo los cristianos que
Los judíos cristianos que vivían en Roma, ellos también pagaban este impuesto para construir el templo a Júpiter. En el tiempo de Santiago vemos la hostilidad de las autoridades religiosas que convencían a la población de que no les gustaran, que fueran enemigos de los judíos. Hay pocas iglesias de gentiles que podían ser un refugio para ellos. Ahora, el contexto histórico es una huella azul en esto. Mientras ellos estaban viviendo en este tiempo, Santiago no menciona ninguna persecución de estas en particular. Él no habla de Esteban o de la dureza de los judíos que enfrentaron fuera de Jerusalén. En lo que él hace se enfoca en el crecimiento espiritual del nuevo creyente, algo extraordinario. Habla de esto, various trials, varias pruebas. Él levanta al creyente hacia otra esfera, a la esfera del cielo, y lo anima para que se prepare a encontrar al Señor. Y hemos visto la misma huella con Pablo, si recuerdan, en primera y segunda de Tesalonicenses. Habla del fin de los tiempos y se enfoca en el crecimiento espiritual. Él le dijo del final de los tiempos, pero muy corto. Y pone la misma énfasis como Santiago aquí. Camina con el Señor en un camino recto. Esto sigue la conclusión de los hombres ricos, si ustedes recuerdan. En Eclesiastés 12:13, escuchemos la conclusión del completo tema. Teman a Dios y mantengan sus mandamientos, porque esto es todo lo que el hombre debe hacer. Cuiden su crecimiento espiritual y las cosas serán mejores. Este es el mensaje en esta carta de Santiago. Para cerrar, hay algo que describe al verdadero creyente en capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y sirviente del Señor Jesucristo a las 12 tribus. ¿Qué quiere decir sirviente? Esclavo. Doulos es la palabra griega para decir esclavo, que tenía una buena posición. Y hablamos de los hombres libres. El esclavo doulos, esclavo, la palabra griega, no era un gran trabajador, pero es un esclavo que es la completa propiedad de su maestro. Era completamente sometido a la obediencia a su maestro. Eso es por lo que se llamaba doulos, esclavo. Y así era Santiago en Dios, como se presenta a sí mismo como un ejemplo. Y él era su persona. Puede decirse que estaba completamente vestido de lo que él dice en la carta. Era el líder de Jerusalén, era muy influyente, un gran hombre de influencia. Él declara cuál es el lugar de los gentiles ahora en la iglesia. Aún dice, yo soy un doulos, un esclavo. El doulos, el esclavo, era el esclavo, y esto era un sirviente del Señor. Por eso se nombra así, un esclavo del Señor. Esclavo para el Señor. Quiere decir, sirve al Señor y al Señor Jesucristo. Además puede ser traducido como sirviente de Jesucristo, quien es Dios y Señor. Es posible traducirla en esta manera. Quizá esto es lo que significa. Tenemos un fuerte conocimiento judío y la profecía de los judíos que hablaba de la divinidad del Mesías, que es el Dios poderoso, piadoso. Este es el Dios de la Biblia. Esta letra fue para escrito en la mensaje de la palabra, de lo que significa la palabra doulos, esclavo, porque al final el hombre tiene que servir a alguien. Esto es lo que Jesús decía. No puedes servir
a otros ni a ti mismo, pero sí al Dios de las Escrituras. El tema de esta libra, el tema espiritual de esta carta habla de la libertad espiritual, sirviendo a Dios. Hay tres palabras que están involucradas en la completa madurez espiritual. Primero es que la palabra de Dios que nos da salvación. Yeshua completó esta palabra en la cruz, en la Tav. Segundo es la palabra de Dios que está en nosotros, como dice en Efesios 2:10, porque somos sus hombres que trabajan creando a Dios en su buena palabra y que los ha escogido para que ustedes den buenos frutos. Y la tercera palabra es como Dios trabaja a través de nosotros, sirviéndolo, dando buenos frutos. Esto es por lo que estamos aquí en la tierra, no para ser salvos, sino para dar frutos al Señor. Y eso es lo que Santiago hace, poner énfasis en esto en su libro. ¿Cuánto tiempo nos cuesta tener frutos? Probablemente 24 años. Así es cuando Abraham recibió la tierra prometida. En la vida de José, pasando tantos exámenes, y Dios lo puso en el trono, y pasó muchos años, o 8 años, preparando a Moisés para poder llegar a donde llegó. Las buenas cosas toman tiempo. Oremos. Voy a leer una antigua oración este momento. Padre del cielo, danos sabiduría, entendimiento en el conocimiento, porque nadie es como tú, porque tú eres grande en santidad y haces cosas maravillosas. Bendito seas tú, Dios nuestro Dios y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Jacobo, Dios de Isaac. El Dios que es grande, poderoso, el más alto Dios de cielo y tierra, nuestro escudo y el escudo de nuestros padres, que nos llena de alegría. Bendito seas, porque tú eres el escudo de Abraham y nuestro escudo también. Benditos sean todos los que están presentes aquí. Pon tu mano que alivia sobre todos. Y estábamos buscando a ti para hacer descansar nuestro espíritu en aquellos que han sido heridos, a través de ellos que están viviendo tiempos difíciles. Danos la salvación en aquellos que no la tienen y ayúdanos a ver al gran Yeshua HaMashiach y ayudarnos a hacerlo nuestro Salvador personal. El Señor los bendiga y los ayude. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén, amén. El Señor los bendiga a todos.